Grande es nuestro privilegio y un gran placer encontrarnos nueva vez contigo para hablar un poco de la palabra de Dios. Esta ocasión vamos a estudiar la lección titulada Misión en favor de los no alcanzados. Misión en favor de los no alcanzados. Y estaremos tratando la primera parte de este título en esta lección del folleto. Así es que, por favor, no te muevas ni un segundo. Aquí estamos una vez más compartiendo la lección de escuela sabática con un título un tanto inusual, ¿verdad? Sí. Misión en favor de los no alcanzados. Se entiende que el que no ha sido alcanzado por el Evangelio Es a quien debemos. aplica el título. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae, qué lecciones tenemos que aprender de este tema. Y nada, le invitamos a que sigas ahí, te suscribas, compartas y siga orando por nosotros. ¿Qué tal, don Andrés? Estamos bien, gracias a Dios, viviendo por la misericordia. Amén. En esta ocasión, ¿verdad? A pesar de los embates del enemigo que muchas veces no nos permite hacer ciertas cosas como quisiéramos hacerlas, pero el Señor se impone y permite que las cosas se hagan como deben ser hechas. Así es que en este momento queremos orar para empezar esta lección. Oremos. Gracias, Padre, por tu misericordia, amor y bondad. Gracias por el grato privilegio que nos da de poder hablar de tu palabra. Permite que esto sea un gozo espiritual para todos en el nombre de Jesús. Amén. Misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. El texto de memoria se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 24. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 24. El cual dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Me gustaría volver a repetir eso. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 24. Interesante. Bastante. No habita en templos hechos De manos humanas. O sea, él puede visitar. Él puede visitar. Sí, porque ahí necesitamos recordar el hecho de cuando Salomón iban a inaugurar el templo, iban a presentar el templo. No, y también cuando Moisés levantó la tienda. Sí. Y el Señor se lo dijo. Sí. Respectivamente el Señor le había dicho: mira, yo no, porque la tierra es estrado de mis pies. Entonces yo no habito en templo hecho de mano humana. Cuando el Señor decide que su santa chequina, que su presencia esté en un templo hecho de manos humanas, es simplemente por la misericordia de Dios. No es porque el templo, el tamaño del templo, lo lujoso que sea el templo, lo bonito que según el ojo humano pueda ser ese templo, merezca la presencia de Dios, sino es por la misericordia de Dios. Así es, entonces la cuestión es que no podemos confundir visitar con habitar. No podemos. Él visita la tierra a través de su Santo Espíritu, pero eso no quiere decir que su presencia está ahí de manera permanente. Eso es como darle, ¿cómo digo? Como darle un sentido sagrado a las cosas, cuando el sagrado es Dios. Sí. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos, por lo menos en nuestro país, y creo que en América en sentido general, el sentido religioso es tan compenetrado que nosotros entendemos, o muchas veces se debe entender, que Dios está en todas las cosas, y no es así. Es cierto, y tú tocas un punto bastante importante, y ese punto es que
lo que hace santo a un lugar no es la santidad del lugar per se, Exacto. sino es la presencia de Dios en el lugar. O sea, Correcto. no importa que sea el lugar, el muro de los lamentos allá en Israel por lo que se está peleando ahora, un pedacito de tierra. Ese lugar tiene un simbolismo bastante especial, bastante interesante, tanto para el cristianismo, para el judaísmo, como también para el musulmanismo. Sin embargo, ese lugar tiene ese sentido especial para todos porque en algún momento Jesús pasó por ahí. Definitivamente. Lo que hace especial ese lugar, que dicho sea de paso ahora mismo ya no es para nada especial, pero lo que hace especial cualquier lugar, cualquier circunstancia es la presencia de Dios ahí. Así es. Y Él ha prometido, valga, Él aclarando, Él ha prometido que estará con nosotros en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia que nosotros decidamos o permitamos que Él esté. O sea, que en este momento, en este lugar, en mi corazón, en mi mente, puede estar la presencia del Señor. Y no es mi mente la santa, es la presencia de Dios en ella. Definitivamente. Bueno, pues vamos al punto de la lección. Un hebreo en Atenas. Aquí esta lección mayormente está hablando de Pablo con los griegos, de frente con los griegos. Vamos a ver algunas lecciones que podemos extraer de ese encuentro de Pablo con los griegos. Y aquí se encuentra ¿dónde? En Atenas. Ahí está en Atenas, y algo bueno, o sea, o algo que hay que resaltar de Atenas es la multiplicidad de dioses que los atenienses adoraban. Exacto. Israel venía con una mentalidad, porque recordamos que Israel aprendió la lección de los ídolos físicos. Israel aprendió a través de cada cautiverio, especialmente el último de Babilonia y ahora esclavizado por los romanos, habían tenido muy clara la lección de no ídolos. Exacto. O sea, ellos les costó demasiados años, pero eso ellos lo tenían claro ya para la fecha en la que Pablo está trabajando aquí en Atenas. Y una cosa que le choca bastante a Pablo y con la que Pablo tiene que lidiar con los atenienses es el asunto de la adoración a ídolos. Del politeísmo. Exactamente. Muy bien, pero también los atenienses eran, y ahí es donde aplica la lección, entiendo, que los no alcanzados se refiere a la hora a un grupo de personas que no habían conocido al verdadero Dios. O sea, las lecciones que hemos visto antes tienen que ver con un grupo de personas que de algún modo tenían contacto con Dios, con el Dios verdadero. Pero ahora este es un grupo que no ha tenido ningún contacto entre Dios. Ahora, ¿qué implica un griego en Atenas? La cuestión de un hebreo, en Atenas, es que los atenienses, como cualquier otro grupo social donde no se conoce a Dios, y más con un grupo muy intelectual, muy dado a lo intelectual, cero prácticos, eran gente que no eran pragmáticos para nada, sino que su vida la hacían consistir en la filosofía, ¿no? Entonces, la sociedad ateniense era muy diferente a la sociedad hebrea, muy diferente, del cielo a la tierra. Pero la sociedad hebrea era una sociedad sencilla, muy pragmática, muy poco dado a lo intelectual, más dada a las cosas de hechos. O sea, ellos manejaban la verdad con un hecho. Los atenienses manejaban la verdad con una filosofía. Sí. Entonces, de hecho, nosotros estamos medio contaminados con eso. Bueno, estamos introducidos hasta el tope. Sí. Porque nosotros manejamos la verdad como una filosofía. Heredado de ellos. No es como ellos. Bueno, de hecho, Atenas se conoce como uno de los centros de la luminaria del mundo, ¿no? Sí. Entonces, para un ateniense, el filosofar y el darle la idea de eso, pues para ellos era verdad. Pero para un hebreo, cuando no había un hecho, no era verdad. Un estilo de vida, la parte filosófica del ateniense. Era un estilo de vida, era una forma de ser. Ahora, ¿qué sucede? Y mira cómo está la diferencia entre el israelita y el ateniense. ¿Qué sucede con el israelita? Como bien dices, una parte muy práctica, muy trabajable, pero cuando al final de la historia tú ves la diferencia entre uno y el otro, o sea, cuando tú ves el pueblo de Israel ahora lo próspero que es, y cómo son referencia de éxito, y cómo son referencia de llegar a tener oportunidades en la vida y de personas prósperas, tú te das cuenta que el plan de Dios
funciona. Que el estilo de educación que Dios erigió desde el principio para el pueblo funciona. Y mira que no estamos totalmente de lleno al original plan de Dios para el pueblo de Israel. Exacto. Porque el pueblo de Israel tergiversó mucho ese plan. Pero ese plan de Dios, todavía el remanente que existe hasta hoy del plan de Dios en el pueblo de Israel, se ve la prosperidad que funciona en ese sentido. Ahora, ¿qué sucede cuando Pablo llega a Atenas y ve el estilo de vida de los atenienses? Y ahí podemos entrar ya a la lección del lunes, que es Pablo en el Areópago. Sí. ¿Cómo, Pablo dice, cómo puedo yo llegar a alcanzar a un ateniense que no lo puedo alcanzar con la misma metodología con la que estamos alcanzando a los israelitas? Porque es bueno establecer la diferenciación de que el israelita ahora tenía que ser alcanzado por una creencia que era diferente en cierto sentido de la que el israelita estaba acostumbrado a creer. Ahora tenía que creer en Jesús. Y la predicación que Pablo está haciendo ahora al israelita es: hay que creer en Jesús. ¿Cómo llevar esta misma forma de vida a un ateniense? Esa era la gran incógnita. O sea, aquí en el Areópago, de hecho en un comentario de la hermana Juan dice que Pablo casi pierde el sentido de la misión. Por lo que dicen los filósofos aquí en el, ¿cómo se llama? En el versículo 18 dice, ¿qué es este palabrero? Sí. Porque él quiso ser más filósofo que los filósofos. Quiso irse como, o sea, el método, como tú decías, que el Señor le dio a Israel, era un método tan simple, tan sencillo, que cualquier mente lo puede manejar, pero con el tema de la filosofía se torna muy aérea, Sí. Hay una palabra, muy intangible. Exactamente. O sea, no hay de dónde agarrarlo, eso es simplemente palabras. Y Pablo casi cuando él está en el Areópago, casi pierde el espíritu del cual él estaba poseído, por así decir, por igualarse a ellos, en la manera de comunicarse. Tienes toda la razón, y hay una manera y hay algo interesante aquí. Que el folleto nos está presentando esta lección desde el punto de vista contrario, no sé si podría decir esto, contrario a lo que es el verdadero sentido de misión que tenemos como adventistas. Porque el objetivo del folleto es enseñarte que hay diferentes maneras de llegar a las diferentes personas. Exacto. Que no es el mismo evangelio sencillo que yo le predico a un público pobre, predicarle a un público de otro nivel, como a universitarios, a filósofos, Entonces, no es lo mismo predicarle a un empresario, es lo que ellos están diciendo, predicarle a un empresario, que predicarle a una ama de casa, por decir algo. Pero el sentido real del evangelio es que es lo mismo. Pablo aprendió la lección. Sí. Él dijo, he renunciado a todo por ganar a Cristo. O sea, y he considerado todo como basura. Recordemos que Pablo era romano y hebreo a la vez. Sí. Y era también griego. Y había recibido ambas educaciones. Las dos educaciones. Entonces, él tenía un conocimiento, él sabía qué pensaban ellos, cómo pensaban ellos, y trató de irse a ese lado. Incluso hay personas que utilizan esa expresión del apóstol Pablo que dice que con el griego y con el hebreo, con el judío. Pero él decía en el sentido de la simpatía, no de irse a su estilo de vida. Sí, hay que tener cuidado con eso. Claro, porque necesitamos hacer una diferencia marcada en el cajón en el que estaba encuadrado el judío como Pedro, que era incapaz de quitarse el judaísmo para simplemente comer con hermanos que eran griegos. Exacto. Eso es una cosa. Y la otra muy diferente es de yo rebajar las normas para que el griego llegue a ser parte de mi religión. ¿Qué es lo que posiblemente usted va a escuchar en la mayoría de los estudios de las demás lecciones? Que tú tienes que hacerte borracho para alcanzar al borracho. Quizás no te lo van a decir así de manera pragmática, pero sí te van a decir que tú tienes que escuchar el merengue para alcanzar al que escucha merengue. Que tú tienes que, y no para nada. Y cuando aquí el apóstol Pablo, lo que él le enseña,
a los filósofos del Areópago, que eran los estoicos y los epicúreos, él les enseña a Jesús y la resurrección. Recordemos que para los atenienses hay vida, ellos pensaban, recuerden que ellos creen en el Olimpo, en los dioses, y en fin, que de hecho de ahí es que se la cultura, el cristianismo americano hereda, o el cristianismo moderno, hereda toda su idolatría de la filosofía griega. Bueno, porque hay que decir que eso es una historia bastante interesante, y es que el catolicismo que nosotros conocemos es una herencia del poder imperial católico, que la fuerza del catolicismo estuvo en el poder de destrucción que tenía, mezclado, que es lo que le llamamos helenismo, mezclado con la filosofía griega. O sea, ellos dijeron, oye, pero es que esto de la filosofía griega es poderoso. Esto es para manejar las mentes de las personas y para manejar el pueblo, es poderoso, pero necesita fuerza. Entonces, el catolicismo lo que hereda es la filosofía griega introducido a la crueldad del romanismo. Entonces, eso, al final, el protestantismo, aunque protesta contra Roma, pero hereda de Roma su sentido educativo, hereda de Roma su sentido filosófico, y es lo que traen los protestantes, ¿verdad? Es lo que traen aquí a Estados Unidos especialmente, y como nace Estados Unidos y como la mayoría de nosotros hemos nacido, no traemos un cristianismo arrastrado directamente del judaísmo. Exactamente, entonces bueno, si nos quedamos ahí podemos hacer toda una lección de esto, pero la lección del martes, Pablo y el Dios desconocido. Ellos tenían aquí dice, en el versículo 22, 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo anuncio. O sea, para los atenienses, para los griegos, el Dios de Israel era un Dios desconocido. Total. Porque era un Dios que ellos no habían experimentado. Es obvio, o sea, cuando no lo conocen era porque nadie se lo había enseñado hasta cierto punto. Y la verdad es que la misión por eso los discípulos cumplieron el principio de predicar a su mundo conocido, porque ellos no consideraron barrera social para compartirlo. Y el Señor escogió los instrumentos necesarios para que así fuera. Así es. Y ellos, además que fueron escogidos, se dejaron usar. Total. O sea, ¿por qué? Porque Pablo en este caso no estimó su condición social para presentarse a una sociedad muy culta, como eran los atenienses, que de hecho habían dominado intelectualmente a Israel. Total. Porque muchos de los jóvenes hebreos fueron a educarse a Atenas. Sí. Y mucho del culto medio extraño que apareció en Jerusalén fueron traídos por esos jóvenes que estudiaron en Atenas para los días de Jesús. Claro, y no hay que ir más lejos en el hecho de que incluso la lengua que dominaba para el tiempo de Jesús era griego. Bueno, y la Biblia, ¿verdad? O sea, la tenemos en griego, fruto fruto de eso. Entonces, ¿cómo presentar, mezclando a este Dios desconocido? Porque Pablo pasa por el templo, ve un Dios desconocido. ¿Y qué es esto? Los atenienses tenían tantos dioses que hasta se inventaron uno desconocido por si acaso aparece algún día. Aparece otro. Pablo toma esa coyuntura y dice, no, lo que sucede es que hay un Dios que ustedes no conocen, que yo he conocido. Y ahora se lo voy a mostrar. Exacto. Y es ahí donde el hermano Juan comenta de que él por poco, porque quiso enseñar a Dios a través de la palabra. Sí. Y no de la experiencia. Exactamente. Y ahí nosotros podemos cometer un error, de que nosotros enseñemos a Dios por medio de la filosofía y no por medio de la experiencia. Y es la gran problemática que tenemos hoy en el cristianismo con el estudio teológico. Exacto. Porque estamos estudiando una teología derivada de la filosofía y no una teología práctica en la Biblia. Y entonces eso es un problema, pero eso es un tema
bastante amplio. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? O sea, de repente tú conoces a un budista que nunca ha escuchado de Jesús y te toca hablarle de esta nueva experiencia para él, de Jesús. ¿Quién es Jesús? O sea, ¿cómo mostrarle eso a esa persona? Bueno, y aquí establecen unas pautas que dice, aunque yo no estoy muy de acuerdo con todas, porque la cuestión es que cada persona es individual, cada escalón de la sociedad es diferente, pero el Evangelio es el mismo. Simple. El mismo, o sea, lo que el Espíritu Santo muy bien te puede mostrar a ti para cómo acercarte, como tú decías, a un empresario, a un comerciante, o que te impresiona porque yo entiendo que un hombre, vamos a decir como el caso de Pablo, que no tenía límites ni para ir al estrato sencillo de la sociedad, como para ir al estrato más alto de la sociedad. Él no tenía distinción de clases. Sin la necesidad de bajar las normas y los principios. Exactamente. O sea, eso es lo que necesitamos tener claro, que Pablo nunca rebajó ni las normas ni los principios para poner en acto el poder del Evangelio. Entonces, podemos leer aquí brevemente, dice, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. O sea, cuando tú elogias a alguien, tú lo desarmas. Pero que tienes que tener cuidado porque lo es un peligro. No, porque tienes que tener cuidado con arrullarlo en lo que él cree No, ahora. porque entonces cuando yo elogio a alguien es que de algún modo... Él lo está haciendo bien. Exacto. Sí. O sea, si yo te digo, oye, pero es que esa profundidad espiritual tuya me llama... Percepción. ¿Cómo alguien que no conoce a Dios puede tener percepción espiritual? Porque la percepción espiritual está basada no en un conocimiento de Dios, sino en una norma, en una práctica que se está haciendo ahora que le llaman eso, práctica espiritual. Pero que no está tan alejada, la práctica espiritual está más alejada del error que no. Porque la cuestión es que muy fácilmente imaginemos que nosotros entremos en contacto con un hermano de otra denominación y nosotros vemos que él tiene cierto criterio de las cosas correctas y nosotros alabemos y elogiemos eso, pues fácilmente ahí mismo la conversación pierde sentido en el sentido de yo querer convencerlo. No, porque tú no me puedes convencer de algo que tú me estás diciendo que está bonito y bien y bueno y que lo aprueba hasta cierto punto. Entonces el segundo punto dice, luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Eso es otro aspecto muy peligroso. Porque cuando tú no sabes qué profundidad de error tiene un grupo de doctrina o ciertas creencias que de algún modo te pueden afectar. La hermana White, hay un caso muy interesante, cuando salió el Templo Viviente de John Harry Kellogg, ella, la profeta de Dios, tenía miedo de leer eso. Si no era porque el Señor le dice a ella que sí, que lo leyera, Elena no se atreve. No se atreve. Porque lo que tenía ese libro era tan sutil que ella había visto cómo había barrido con pastores. Entonces, eso de uno ponerse a estudiar las creencias de otros grupos denominacionales y demás, también es muy peligroso. Como digo, para saber lo que ellos piensan. Satanás, yo me estoy metiendo no es contradicción de lo que estoy diciendo aquí, pero Satanás lo que le propuso a Eva, mira, para tú saber la otra cara de la moneda, tienes que probar esto. O sea, con tú saber la verdad es más que suficiente. No necesitamos conocer el error. Lo que pasa es que hay muchas personas que quieren conocer la otra doctrina de otra iglesia para refutarla en algún momento sin conocer la propia doctrina. No, y es que hasta ahí esto es peligroso porque cuando tú no tienes, recuerda, hermana Juan, hay un consejo en el conflicto de los siglos que ella dice que ningún hombre conoce toda la verdad. Ningún hombre. Entonces, si yo no puedo dominar toda la verdad, con la verdad que yo poseo, es como yo decir, ¿cómo yo sé que una moneda es verdadera con una falsa? Conociendo la verdadera. Conociendo la verdadera. No tengo que conocer la falsa. No, señor. Con la moneda verdadera yo puedo conocer cualquier otra que sea. Simple. Porque otra que es verdadera tiene que ser idéntica. Lo que no es idéntico, eso es falso. Y la verdad debe ser conocida. Y el que no conoce la verdad
caerá fácilmente en el engaño, en el error, porque creerá que todo lo que le dice es verdad. Entonces, el tercer punto dice, a continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. O sea, apelaba a su ignorancia. Eso está correcto, eso está muy bien, apelar a la ignorancia de otro grupo. Después de eso compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. De hecho, ellos sabían de algún modo de que había alguien por ahí, como tú decías, un Dios que ellos no conocían. El asunto era que ellos no sabían cómo obraba ese Dios, cómo impacta la vida del creyente y hasta qué punto lo necesitaban, porque no hay un Dios fuera del Dios verdadero que supla todas las necesidades del hombre. Exactamente. ¿No? Y por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de ese Dios que aún no conocían. En todos estos puntos que están bastante interesantes, solo hay un problema, que eso no dio resultado. No, porque ellos no se convencieron. Entonces, y la hermana White habla claro de eso. Que por su palabrería. O sea, que si estos puntos los estamos poniendo para cómo presentar un nuevo Dios, o para presentar a nuestro Dios, a quien nosotros conocemos, a una persona que no conoce, pues lamentablemente este no es el punto a seguir. Y la Biblia dice con respecto no solamente a los atenienses griegos, sino también a los mismos judíos, a los suyos buenos. Y los suyos no le conocen. Sin embargo, me gustaría compartir, ya que estamos en cómo presentar a un nuevo Dios, la forma que entiendo conforme al estudio de la palabra, y ya eso habría que empezar a hacer un nuevo estudio, porque el tiempo no nos da, cómo enseñarle a una persona que no conoce a Dios, a un Dios que ellos no conocen. Para mí es la manera más sencilla, y lo dijo Jesús: vivan, sean uno, tengan unidad como yo y el Padre somos uno. Y cuando las personas vean eso, ellos creerán en mí, no por la palabra, no por lo que ustedes le digan, sino por lo que están viendo. ¿Cuál es el problema del cristianismo hoy en día? Que es lo que hemos venido hablando durante toda esta lección. El problema del cristianismo hoy en día es que su manera de presentar es filosófica. Punto. Un asunto teórico. Y no quieren, o sea, no queremos tener una religión basada en prácticas. Nos gusta la religión basada en teoría, porque es ir a un culto bonito, ir bien vestido, escuchar a una persona que habla bonito de progreso, de avanzar, de que Dios me hace rico, que Dios me va a dar el carro que quiero, me va a dar la esposa que quiero, me va a dar, y me va a dar, y me va a dar, y solo eso. Y que para eso yo tengo que dar una ofrenda. Ok, no pasa de ahí. Ahora, cuando eso no implica compromiso, es simplemente decir: Señor, dame todo lo que el predicador dijo que tú me ibas a dar. Ahora, cuando tú encuentras a un predicador que te dice: no, es que tú tienes que entregar tu vida, tú tienes que disponer el yo, tú tienes que entregarte por completo al Señor, completo, y entonces hacer las transformaciones que el Señor quiere. Necesitas entregar el pecado, ahora necesitas empezar a vivir bajo estas normas. A la gente no le gusta eso, la gente no quiere eso, pero es la única manera de cómo el inconverso se enterará de la manera de cómo vivimos, de la manera como comportamos, de la manera como yo te hablo a ti, de cómo le hablo a mi esposa, de cómo le hablo a mis niños. Será la manera de cómo ellos realmente conocerán el Dios que ellos no conocen. Así es. Hay un comentario de la hermana White. Quiero leer de versículo 34 de esta lección que trata la parte del jueves, cruzar la línea. Ella dice: sí. Pablo buscó los resultados de su obra al concluir sus labores. De la gran asamblea que había escuchado sus elocuentes palabras, solo 3 se habían convertido a la fe. Entonces él decidió que a partir de ese momento mantendría la sencillez del evangelio. Estaba convencido de que la sabiduría del mundo era impotente para conmover los corazones de los hombres, pero que el evangelio era el poder de Dios para salvación. Simple. Ese discurso, cuando él está terminando, él se está dando cuenta que al principio sus palabras son vanas. No tienen sentido. Ahora, cuando él llega a la práctica, que es donde entra la parte del versículo 24 en adelante, hasta el 34, es perdón, del 34
del 31 al 34 es cuando él comienza a hablar del Dios creador. Ya, exactamente, sí, sí. Del Dios por allá, de que esto, que aquello, no, pero cuando Dios le dice, ustedes ven eso, esto, todo lo que ustedes pueden ver en la naturaleza, eso lo hizo mi Dios. Eso lo hizo mi Ya ahí la mentalidad cambia, Cambió total. porque va de la filosofía al hecho. Y entiendo a Pablo, a veces cuando uno sabe de un tema que uno ha estudiado, Que conoce los detalles. sí, de conocer los detalles, economía, filosofía, números y eso, tú quieres dar a demostrar que tú sabes y que eres un genio. Pero la Biblia no resuelve así, no resuelve así. Y de mi parte voy a terminar con una historia que escuché de un amigo, de una hermana, que ella se acababa de bautizar y había escuchado este poderoso mensaje de que había que predicar el evangelio, que había que salir a la calle, que había que enseñar, pero ella no sabía. De hecho, yo no había leído ni mucha Biblia, pero había sido convencida del Señor. Agarra su Biblia y empieza y dice, voy para la calle, voy a predicar. Y ve una casa y dice, a ese es que voy a entrar y a esa gente le voy a predicar. Cuando llega a la puerta se detiene, ¿y qué le digo? ¿Cómo lo digo? El caso es que ya la hermana tenía unas 2 horas ahí en la puerta sin poder tocar la puerta porque no sabía lo que iba a decir, era una hermana nueva. Y empieza a llorar. Ahí empieza a llorar, a decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Las personas de la casa se dan cuenta de que la señora está ahí y se dan cuenta que está llorando. Salen y le brindan asiento, la entran a la casa. Ya cuando la mujer está, le preguntan qué es lo que pasa, ella le hace toda la historia. Yo estoy reciente en esta iglesia y escuché que hay que predicar este evangelio, que Jesús, y empieza a decirle todo lo que ella había escuchado, que los predicadores habían dicho de que había que predicar el evangelio porque Jesús hacía esto, Jesús hacía aquello. El final de la historia es que la gente se bautizaron. La casa se bautizó. Toda la familia. ¿Por qué? Wow. No es filosofía, no es teoría. Es tu querer mostrarle a otro, a un Dios que tú has conocido. Si no has conocido a Dios, no hay forma de tú enseñárselo a otro. La única manera de hacerlo es simple. Dar de lo que es conocido y ese es Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.